Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos reunidos porque amamos a Dios. El primer lugar es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y tenemos el privilegio de poder hablar de su palabra y el privilegio de escuchar de su palabra. Es por eso que siempre nos vamos a estar reuniendo en unidad, en un solo espíritu. Los invito a inclinar sus rostros para hacer una oración y vamos a dar gracias al Señor. Señor, gracias por este momento y por este tiempo otra vez, porque nos permites escuchar de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está en este lugar y está en cada ser al cual están escuchando esta palabra, porque sabemos que tú estás ahí, Señor. Venimos para que tú nos guíes en esta mañana también, para que tú nos dirijas, nos des el consejo apropiado a cada una de nuestras vidas y que siempre nosotros estemos delante de tu presencia obedeciendo tu palabra. Ayúdanos, Señor, a quitar toda carga que tenemos hoy para estar libres y poder escuchar de tu palabra. Y todo esto siempre, Padre, te lo vamos a pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Unas palmas al Señor. Hoy vamos a tocar un tema importante. Todos los temas en la palabra del Señor es importante. Todas. Y es siempre el Señor nos va a dar consejos, nos va a dar caminos, pautas, porque el Señor nos ama. Él no quiere que nosotros suframos, pero por la falta de perseverancia sufrimos. Por la falta de credibilidad en Dios sufrimos. Sufrimos por muchos factores que el mundo trae, porque como ustedes comprenderán, Satanás está en todo lugar, en toda área, en todas partes. Y mientras estemos aquí, Él va a ser el mayor oponente que vamos a tener. Y Él quiere que no sigamos adelante. Él quiere que demos un paso atrás. Él no quiere. Él te va a poner muchas cosas en tu mente para que no puedas venir a la iglesia, para que no puedas congregarte. Te va a poner espíritu de crítica. Te va a poner espíritu de división. Y eso es lo que no debemos nosotros aceptar de ninguna manera. Hoy quiero que me acompañen en una lectura. Vamos al libro de Ezequiel y vamos a hablar sobre el valle de los huesos secos. Y la palabra del Señor dice así, permítanme leerles. Del verso 1 hasta el verso 14, capítulo 37. Y la palabra del Señor dice así: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo:
Profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre ellos, sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son las casas de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Pueden tomar asiento. Es bastante interesante lo que la palabra nos dice, y en este caso a través de este profeta Ezequiel. Ezequiel tuvo una visión. El Señor le revela que hay un valle de huesos humanos, pero están todos secos. Tienen carne, pero no tienen vida. Los huesos representan a Israel. Los sepulcros son las naciones donde Israel había sido esparcida. Pero Moisés también había profetizado sobre el futuro de Israel. Y él habla en Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 4, y el 28 del 15 al 68, solamente como notación. Y dice que si obedecen al Señor, habrá bendiciones. Pero si no obedecen al Señor, van a haber maldiciones y van a haber problemas. Y esa es una gran realidad, porque cuando no obedecemos a Dios van a haber problemas. Y van a haber problemas. Y vamos a decir: pero ¿por qué tenemos problemas? Simplemente porque no escuchamos la voz de Dios, porque no escuchamos el consejo que Él nos da. Ya imagínense, hablando de más de 3000 años atrás, los profetas hablaban a la humanidad que debían obedecer a Dios. Desde un comienzo, el Señor siempre ha querido lo mejor para sus hijos. Pero también Él dejó un libre albedrío para el cual cada uno pueda tomar decisiones propias. Pero Él no nos deja. Aún hablando así al pueblo Moisés, el pueblo de Israel desobedeció. Y ahí empiezan todos los problemas en Israel. Empieza la cautividad, que estuvieron bajo Asiria, la cautividad bajo Babilonia. En un tiempo estuvieron un grupo de hermanos, un remanente de Israel, bajo la dirección de Esdras y Nehemías, y empezaron a obedecer a Dios, pero fue por muy corto tiempo, y volvieron a desobedecer y volvieron a tener mayores problemas. Ya los romanos lo conquistaron. ¿Y qué pasó cuando vino el Señor Jesucristo? Lo rechazaron, lo negaron, no lo reconocieron. Porque cuando no escuchas la voz de Dios, estás ciego espiritualmente. No vas a poder escuchar la voz de Dios, porque tus caminos están fuera de lo que Él quiere. Y también hubieron muchas persecuciones. Ustedes conocen. Por eso es que Dios siempre habla a los oprimidos, a los angustiados. Y a Isaías, en el capítulo 1, versículo 17 al 18, dice, ¿no? El Señor dice a su pueblo: haced el bien, dejad de hacer lo malo. Entonces estaremos a cuentas. Si tus pecados son como la grana, como la nieve serán. Y si fuese rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor da oportunidades. El Señor sabe que
el ser humano siempre va a cometer errores, siempre va a caer en pecado de alguna u otra manera, porque estamos en un mundo de carne, un mundo terrenal, un mundo donde las emociones te ganan. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces el carácter de muchas personas no ha cambiado. Dícense ser cristianos, pero sin embargo de su boca salen sapos y culebras, o salen palabras que no deben decir, salen palabras de maldición, de malos deseos. ¿Por qué? Porque no es cuestión de decirse ser cristiano, sino aplicar la palabra en la vida de cada uno. Es por eso que el Señor desde cuántos miles de años atrás, a través de Isaías, le dice a su pueblo: haced el bien, dejad de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre tiende a la maldad. Porque el corazón del hombre escucha más las palabras de Satanás que las de Dios. Porque es mucho más fácil entrar por la puerta amplia que por la puerta angosta. Porque la puerta angosta es el Señor Jesucristo, pero es amplia para la vida eterna. ¿Sí o no? Así es. Y entonces, volviendo a Ezequiel, hablemos un poquito en Mateo capítulo 11 y 28. Y también el Señor habla y dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Pero ¿vamos realmente a los brazos del Señor a pedir ayuda? ¿Llegamos realmente a los pies del Señor y decir cuando tenemos problemas, le pedimos ayuda real? Cuando hay una gran necesidad, cuando tenemos una gran aflicción o cuando hay enfermedades fuertes, empezamos a acercarnos a Dios más. Porque simplemente ya no tiene salida. Porque el médico ya no puede hacer más. Entonces, pues, como recurriste al mundo y el médico no pudo solucionar, bueno, mi último recurso, me voy a hablar con Dios. Olvidándonos que Dios está antes que los médicos, antes que un psiquiatra, que un psicólogo, antes de que quiera aconsejarte. El mejor consejero es Jesucristo. No hay otro mayor que Él. Entonces, debe haber un orden dentro de la vida cristiana. Primero está el Señor, primero está Él. Él nunca deja de aconsejarnos. Ya vimos en Isaías, ahora en Mateo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Te ha dado una promesa que te va a hacer descansar, que va a quitar esa aflicción que tienes. Pero ¿qué ocurre cuando tú clamas al Señor y le pides: Señor, tengo este problema, y no hay respuesta? La aflicción permanece, la aflicción sigue, y tú dices: es el tiempo del Señor, no es mi tiempo. Es cierto también, pero la condición para que Dios te escuche es que tienes que desnudarte de Él espiritualmente, decirle todo aquello que realmente está sucio en ti. Cuando haces eso, solamente vas a tener respuesta, porque nada podemos esconder bajo los ojos de Dios. Hay muchos cristianos quejosos que paran quejándose que Dios no hace nada en las vidas de ellos, como si Dios tuviera que cumplir cada deseo de cada uno. El Señor sabe la condición espiritual en la cual estás, y el Señor te da la medida que tú mereces. Las coronas, como dijo el Señor, cada uno tiene una corona diferente cuando lleguen. El Señor nos da una misión a cada uno y un trabajo. El hecho de vivir en la tierra, ya tienes una misión. Si eres padre o madre, tienes que ver por tus hijos. Tienes que ayudarlos, aconsejarlos y hacerlos crecer para que sean hombres de bien. Y si estás en un trabajo, tienes que estar en aquel trabajo y responder y ser disciplinado y ser una persona transparente. Pero si esas cosas no existen, entonces las bendiciones no van a venir. Porque el Señor quiere que un cristiano tenga un corazón transparente. No solamente con Él, con todos. Y es por eso que siempre el Señor está
exhortándonos con amor. Eso es lo importante que Él tiene. Volviendo a Ezequiel, él fue un profeta hebreo y él escribe este libro estando cautivo en Babilonia. En nuestro tema, él se ve en medio de un valle de huesos secos, y eran muchísimos, dice la palabra. Y esta es una profecía que se refiere al pueblo de Israel, cómo estaban y todo lo que había estado pasando en ellos. Cuando uno deja de escuchar la voz de Dios, te secas espiritualmente. Te vuelves como un hueso seco, sin vida. Puedes tener carne, puedes tener todo lo que tú quieras, puedes tener intelecto, puedes hablar, puedes escuchar, puedes mirar, pero estás muerto espiritualmente. Y ese es el gran engaño que las personas dicen: no, yo estoy bien, yo soy una buena persona. El Señor no necesita buenas personas, porque el único bueno es Él. Amén. Es verdad. Entonces, esta es una profecía que se refiere justamente al pueblo de Israel, lo que le estaba pasando. Pero el Señor da una promesa que se cumplió, que el pueblo de Israel, que estaba disperso, se iba a unir y levantar como nación. Y esta es una profecía que se cumple el 14 de mayo de 1948. Israel proclama su independencia. ¿Qué significa? Que toda promesa que da el Señor es verdadera. No solamente el Señor te dice: haz esto o haz aquello, o escucha mi palabra, sino que nos demuestra con hechos lo que Él puede hacer. Pero el mensaje de esta palabra es para nosotros justamente. Y la pregunta sería la siguiente: ¿estaremos viendo huesos secos en nuestra propia vida? ¿Estaremos viendo de repente huesos secos en relación de familia? Y le voy a decir que es el mayor problema que tiene todo cristiano con la propia familia. Es increíble, pero la palabra del Señor se cumple. El papá estará contra la mamá, los hermanos contra hermanos, y se cumple. Pero gloria a Dios si estás con el Señor Jesucristo. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que aprender ¿a qué? A soportar. Tienes que aprender ¿a qué? A perdonar. De lo contrario, ¿qué testimonio puedes dar de que eres cristiana o que eres cristiano? El testimonio se da día a día, momento a momento. Puede ser huesos secos en relación de familia, huesos secos en lo espiritual. ¿Cómo estás en lo espiritual? ¿Estás llena de esa agua viva que da el Señor? ¿O te sientes oprimido espiritualmente? ¿Te sientes oprimida? ¿No sabes qué hacer o qué pensar? ¿Qué camino seguir? Esa es la pregunta. ¿Estás huesos secos en la economía? De repente sí, dirán: sí, yo estoy debiendo un montón de dinero y no sé cómo hacer. Realmente sí, es un hueso seco en la economía de mi vida. Y es cierto, pero todo tiene una razón y por qué. Huesos secos en la salud también. Muchas veces estamos enfermos porque no nos cuidamos. Muchas veces hacemos una serie de desequilibrios y hace que enfermemos. Uno de los mayores desequilibrios es el estrés. El estrés te genera como 13 enfermedades, aparte de la gastritis. Pero el estrés, ¿por qué viene el estrés? Porque no hay una relación con Dios realmente, no hay una relación con el Señor Jesucristo. Porque todas las cargas las tienes tú y tú crees resolverlo todo. Y tú puedes hacerlo todo. Te equivocas. No vas a poder hacer nada si es que el Señor no está antes. Todo problema que tú puedas tener no significa nada para el Señor. Es necesario que pongas tu corazón en Él, para que pueda solucionarse todo aquello. Y Él hace obra. Y Él escucha las peticiones. Y entonces, a esa pregunta que les he dicho, es necesario que ustedes mismos tengan respuestas sobre ello. Y aquí viene una pregunta del Señor que les hace Ezequiel, y en nuestro tema: ¿vivirán estos huesos?
Y Ezequiel dice: Señor, yo no sé, tú lo sabes. Y esa es la verdad del hombre. El hombre no sabe cómo salir de ese valle de huesos, de ese valle de problemas, de ese valle de situaciones difíciles. No sabe cómo salir. Tienen problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, en fin, una serie de problemas que pueden haber. Y el hombre no sabe cómo salir de aquello. Y el único que tiene la respuesta para todo aquello, ¿quién es? Dios. Porque Él tiene todas las respuestas. Y Dios justamente aparece en el momento más difícil y nos da una palabra. Y le dice a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos secos y diles: el Señor dice, yo haré entrar en ustedes espíritu, carne, tendones y piel. ¿Qué significa? Que con el poder de Dios Él puede reconstruir todo tu ser. Todo tu ser, todo tu ser, todo en ti. Él puede reconstruirlo, porque Él tiene el poder de hacerlo. Pero hay que creer en Él. Hay que tener fe en Él. El Señor está hablando ahora por la misericordia que Él tiene por su pueblo. Fue una palabra llena de esperanza. Y estos huesos, dice que tomaron vida. Todo lo destruido de aquellas vidas se levantarán y será reconstruido. Tu vida puede ser reconstruida si empiezas a escuchar la voz de Dios. Tu vida puede ser cambiada totalmente, para bien, para beneficio, para bendición. Muchos queremos que los huesos secos de nuestra vida tengan vida. Pero ¿cuál es la clave para que todo esto ocurra? Obediencia. La obediencia al Señor va a darte bendiciones. Ya le habló al pueblo judío y el pueblo judío no obedeció. Y le vino una serie de pruebas a nivel de nación. Estuvieron cautivos, pasaron muchas cosas. Recuerdan con los alemanes todo lo que pasó, una matanza enorme. Porque todo tiene una razón de ser. Así como pasó con una nación, pasa con cada ser individual, con cada persona individual, porque el Señor te habla en forma individual a cada uno de nosotros. Depende de nosotros lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar. Tenemos que pasar por múltiples problemas. Vivimos en un mundo en el cual vamos a lugares y vamos a escuchar situaciones que no nos va a agradar. Vamos a ver cosas que no nos va a gustar. Pero el Señor dice: estate allí porque te necesito que estés allí. Porque tú, con tu forma de ser, estás demostrando que eres diferente. Que eres un cristiano, que eres una cristiana. No reniegues en el lugar que estés. Porque por algo el Señor nos pone allí. Por alguna razón. Porque Él no solamente está pensando en nosotros, sino también en todos aquellos que están alrededor. Entonces la clave para toda bendición es la obediencia. Y solamente allí el Señor va a hacer su obra. Aprendamos siempre a no ser solo oidores de la palabra, sino hay que aprender a ser hacedores. Y hay cosas tan sencillas que ocurren que todo cristiano debe ser disciplinado. Hay horarios para todo. Hay horarios para trabajar, ¿verdad? Tú a una empresa vas y entras a las 8 de la mañana. Si no entras a las 8, te cierran la puerta y te dicen que regreses al otro día. Porque si se hace abrir la puerta, puede entrar a las 9, puede entrar a las 10 y eso va a degenerar una indisciplina y un desorden, ¿verdad? Bien, igual en las iglesias. Las iglesias tienen un horario de ingreso. Y cuando uno ingresa a una iglesia, no solamente viene a escuchar las alabanzas y adoraciones y a escuchar la palabra, uno viene a orar antes. Uno puede estar sentado en su silla, pero debe estar orando con el Dios, porque esa es la relación que debe tener cada persona
No debemos venir a la iglesia a cumplir porque es domingo y tenemos que venir a cumplir. No, esa no es la realidad. La realidad es que venimos porque necesitamos de Dios, obviamente, pero es porque lo amamos. Si no amamos a Dios, imagínense, pero aquí viene la otra gran pregunta. Si no amas a tu semejante, menos amarás a Dios. Mucho cuidado, esta palabra es muy fuerte. Es muy fuerte. Si alguien te vitupera en tu propia familia, si alguien te insulta o si alguien te dice algo o te ofende, pues perdónalo inmediatamente. Perdónalo inmediatamente. No tengo la culpa, no importa, tú perdona igual. Entonces así vas a ser libre de toda carga. Y vas a seguir siendo libre. Si no vas a estar con un estado de culpa interna, que por qué me dijeron o por qué me hicieron esto. Es por eso que es difícil cumplir lo que Dios quiere muchas veces. Si tú no amas a aquel que te hizo daño, menos amarás a Dios. Y lo que hizo el Señor Jesucristo fue eso: amar a todos aquellos que les hacía daño. ¿Por qué? Porque comprendían en el estado en que estaban, comprendían que no podían salir del pecado, y es por eso que vino el Señor Jesucristo a liberarnos de esa gran carga y llevársela en la cruz. Eso es lo que tenemos que entender, que Dios nos ama a cada uno de nosotros en sobremanera. El Señor nos exhorta: no esperemos estar como aquellos huesos secos. No esperemos estar así. Aprendamos a escuchar la voz de Dios y ser obedientes con Él. Vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias al Señor también por la palabra. Oh Padre mío, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación. Venimos ante ti, Señor, a pedirte perdón por toda transgresión, por todo mal pensamiento. Venimos a pedirte que nos fortalezcas cada día, Señor, en nuestras debilidades. Te pedimos, Padre, que apertures nuestros oídos para poder escuchar tu voz, para que así a través de ello podamos ser libres de toda carga. Venimos también no solamente a pedir por nosotros, pedimos por muchos que no te conocen, Señor. Y también te pedimos por aquellos que están enfermos, por todos aquellos que están pasando esos momentos tan difíciles, y que sabemos que tú estás por misericordia al lado de ellos. Gracias por tu remanente, gracias por tus hijos e hijas que están siempre presentes delante de ti. Gracias, Padre, por tus bendiciones, y gracias también por todas las pruebas que tenemos, porque sabemos que vienen de ti. Gracias, Padre mío, te amamos, Señor, y esperamos siempre estar en tu presencia. Y todo esto siempre te lo vamos a pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.